en contracorriente, es guardar el Shabbat en un día en el que nadie más lo guarda, y eso nos hace que seamos especiales hacia Dios. Pero no estamos convirtiendo al Shabbat en un amuleto. Nosotros guardamos el Shabbat aún y cuando nos traiga aflicción, porque para nosotros lo importante es obedecer a Dios, no obtener beneficios de guardar el Shabbat. Por eso el asunto central debe ser siempre el guardar los mandamientos de Dios. En dicho caso, de nuevo, si guardar el Shabbat no viene como una prosperidad hacia nosotros, como lo sugiere Charlie Kirk en su libro. Mira, guardar el Shabbat te restituye mentalmente, te reconecta contigo, en fin, bueno, él enumera cantidades de beneficios por guardar el Shabbat. Pero eso no puede ser de ninguna manera nuestro objetivo. Para nosotros nuestro objetivo es único y es guardar la ley de Dios. No importa si eso nos genera aflicción. Y lo mismo ocurre cuando guardamos el Shabbat. Este es un punto crucial, porque ciertamente que el libro Charlie Kirk está siendo leído por muchos adventistas que deberían estar instruidos en esos sofismas, en que se nos muestre el Shabbat como algo de lo que debemos beneficiarnos, cuando lo que nosotros debemos entender es que el Shabbat nos va a traer aflicción, porque nosotros guardamos el Shabbat en una forma muy distinta a como ellos la guardan. Nosotros no buscamos obtener prosperidad mundana del Shabbat, sino que simplemente buscamos obedecer a Dios. Y punto. Si eso nos trae beneficio o nos trae aflicción, no importa, ¿verdad, hermanos? Pero el punto central es que estamos obedeciendo a Dios, y eso en sí mismo es para nosotros un gran beneficio. Aunque no pueda monetizarse, aunque no pueda contabilizarse, no pueda definirse, no pueda ponerse como algo estructurado, pero para nosotros eso en sí mismo es el gran beneficio. Guardar el Shabbat porque es nuestro deber hacia Dios. Y volvemos al ejemplo del salmón, como lo vimos en el video pasado, hermanos. Pues el deber del salmón es salir de su zona de confort en el mar para nadar río arriba hasta llegar a la cabecera del río. Aunque eso le va a traer aflicción, pero para eso fue creado, para nadar río arriba. Y nosotros fuimos creados para guardar el Shabbat aún con la mayor oposición que tengamos que resistir. Y eso en sí mismo es una gran bendición para nosotros. El guardar el Shabbat en aflicción, el guardar el Shabbat cuando no nos trae retribución de ningún tipo, antes nos cuesta, nos trae problemas y nos genera tal vez pérdida económica. Eso en sí mismo es una gran bendición. Entonces, hermanos, cuando guardamos la ley de Dios aún y con toda la oposición del mundo, en ese momento somos hijos de Dios porque honramos al Padre y al Hijo, aún cuando estamos por perder prosperidad mundana. Es como un sacrificio agradable a Dios. En ese momento navegamos contracorriente, río arriba, nadando hacia la santa ciudad. Pero Charlie Kirk nos muestra algo que es como totalmente distinto a lo que nos revela el Padre Eterno en su palabra. Para Charlie Kirk, el Shabbat es como una especie de amuleto que pretende solucionar los problemas del ser humano y de la sociedad a todo nivel. Es como curioso. Él lo primero que aclara en su libro es que el día de reposo no debe ser convertido en una reliquia o en un amuleto, y luego eso es exactamente lo que él hace en su libro: convertir el día de reposo en cierto tipo de talismán que viene a solucionarme todos mis problemas. Si estaba por separarme de mi esposa, ahora como el Shabbat se guarda en familia, entonces me reconcilio. Si estaba en problemas con el vecino, como el Shabbat se guarda en comunidad, entonces ahora ya no tengo problemas con el vecino, en fin. Pero de hecho, para Charlie Kirk, la unidad de la persona al vivir en comunidad está por encima de cualquier decreto de Dios, inclusive por encima del Shabbat. Para él, el Shabbat solo existe si se vive en comunidad,
pues es algo que nosotros no leemos en la Biblia por ninguna parte y hace parte de nuevo de otro de los terribles sofismas que vemos en este libro de Charlie Kirk. Leamos en Éxodo capítulo 23 versículo 2: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No podemos hacer el mal solo porque la mayoría lo hace, pero mucho menos, inclusive si fuera declarado como ley de Estado, nosotros tampoco podemos ir en contra de la justicia de Dios, nada más porque la mayoría viola la ley de Dios o porque es un decreto de Estado. Simplemente lo que leemos en este mandamiento de Éxodo capítulo 23 versículo 2 es que la justicia de Dios es verdadera justicia, y aun y cuando la mayoría actúe opuestamente a la justicia de Dios, nosotros como verdaderos cristianos no debemos unificarnos con la mayoría, sino que debemos estar del lado de la justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, en parte, es como curioso estos sofismas que usa Charlie Kirk, porque uno pudiera pensar que sí, claro que Dios quiere que nosotros guardemos el Shabbat en comunidad, pero un momento, no a todo costo, ¿verdad, hermanos? No al costo de que tengamos que violar el verdadero día de reposo para guardar el reposo en otro día, nada más porque la mayoría lo guarda en domingo y la minoría lo guarda en el sábado. Entonces, como el día de reposo o Shabbat es para vivirlo en comunidad, entonces mejor guardemos el Shabbat en domingo. Pues eso es un terrible sofisma y hace parte de ese mandamiento que vemos en Éxodo capítulo 23 versículo 2, y es parte de seguir a los muchos para hacer el mal o inclusive responder en litigio inclinándonos a los más para hacer agravios, como hacer parte de la comunidad para violar el día de reposo. Es bastante torcido y es rechazar la justicia de Dios con tal de vivir en comunidad, lo cual es totalmente opuesto a lo que Dios quiere. La justicia de Dios está por encima de todo, y el Shabbat debe enaltecer la justicia de Dios, no debe enaltecer la comunidad, como pretende decirnos Charlie Kirk. Entonces, si nosotros vemos que la justicia de Dios es repudiada por la comunidad, pues nos toca separarnos de la comunidad para nosotros vivir la verdadera justicia de Dios en nuestra individualidad. Así que el Shabbat, pues aunque es cierto que fuera bueno vivirlo en comunidad, si ese Shabbat es convertido en un amuleto o en un talismán, o aún si es convertido en un falso Shabbat como ocurre hoy con el domingo, entonces nosotros no estamos llamados de ninguna manera a guardar ese Shabbat en comunidad. Estamos llamados a apartarnos de esa comunidad y a guardar el Shabbat de forma individual. Y aquí es donde Charlie Kirk en su libro nos empieza a revelar claramente la doctrina social católica de una manera muy sigilosa. Porque como sabemos en el catolicismo, la salvación es comunitaria, no individual. Y finalmente es hasta el capítulo 8 del libro de Charlie Kirk donde empezamos a ver que él se muestra abiertamente católico, como ya sabíamos que él lo era. Porque para Charlie Kirk ahora el verdadero Shabbat solo existe si se vive en familia o en comunidad. De resto no es verdadero Shabbat. Y eso es totalmente opuesto a lo que leemos en la Biblia. Para Dios el verdadero Shabbat es el que se vive obedeciendo a Dios en espíritu y en verdad, guardando sus mandamientos, no importa si eso nos trae problemas con la comunidad. Eso para Dios es lo principal, que respetemos su justicia. En este caso, lo que nosotros vemos con Charlie Kirk es que él pretende tomar el Shabbat en domingo y convertirlo en una especie de símbolo patriótico, cultural o nacionalista que pretende restaurar la moralidad de la nación, lo cual es una total contradicción, porque guardar el día de reposo en domingo es totalmente inmoral, porque la moralidad viene de Dios, no viene del ser humano, y Dios nunca mandó a reposar en domingo.
Ahora, es cierto que Dios, de nuevo, claro que Dios quiere que guardemos el Shabbat inclusive en familia, y para nosotros sería lo mejor, pero ¿qué ocurre cuando ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestra comunidad quiere guardar el Shabbat de forma correcta? Inclusive si hablamos del Shabbat en sábado, ni siquiera ese Shabbat lo quieren guardar de forma correcta. Aún, y si nos remitiéramos al domingo, ellos tampoco guardan el día de reposo en domingo de forma correcta. Entonces, pues claro que el verdadero cristiano no está llamado a guardar el domingo como día de reposo, pero sí está llamado a guardar el sábado como día de reposo, siempre que lo guarde de forma correcta, porque también, como ya hemos visto, podemos guardar el sábado como día de reposo de manera incorrecta, por ejemplo, teniendo malos pensamientos. En ese caso, nuestro reposo en sábado es totalmente inservible. Entonces, la justicia de Dios debe quedar exaltada en el sábado, cuando nosotros nos esforzamos como nunca antes en ese día específico para guardar perfecta y absolutamente todos los mandamientos de la ley de Dios, sin violarlos ni apartarnos de ella, ni a la izquierda ni a la derecha. En este caso también nosotros tenemos otra confirmación de que el reposo en Shabbat es primordialmente individual, aunque Dios también quisiera que lo guardáramos de manera familiar o en comunidad, pero inicialmente el mandamiento es totalmente individual. 6 días trabajarás, pero al séptimo día reposarás. Vemos que Dios no está hablando de forma plural. Vemos que Dios se está dirigiendo claramente al individuo. 6 días tú trabajarás y al séptimo día tú reposarás. El mandamiento jamás es colectivo, el mandamiento es totalmente individual, por lo cual el verdadero Shabbat se vive individualmente en su sentido primario, pero fuera muy bueno que se viviera en comunidad. Sin embargo, si no se puede, claro que debe guardarse de forma individual. Entonces, según Charlie Kirk, la adoración en comunidad produce algo que no se logra con la adoración individual. Y eso es obviamente doctrina social católica. Y claro que no es coincidencia que en inglés a la Eucaristía se le diga más. Y la palabra más significa multitud, porque para la Iglesia Católica solo hay salvación colectiva y nunca hay salvación individual. Y por eso Charlie Kirk también lo revela en su libro. Para él, el día de reposo viene a romper el individualismo moderno, que es una frase que nos recuerda mucho lo que decía el Papa Francisco, quien continuamente condenaba el individualismo, sobre todo de la sociedad americana. Sin embargo, Jesús y los apóstoles nos revelaron claramente que la salvación siempre es individual, que jamás es colectiva. Aunque a muchos nos gustaría, por supuesto, que nuestros familiares y amigos se salvaran, a la final cada quien tendrá que tomar su decisión personal e individual, ya que cuando leemos en el Apocalipsis, nosotros no vemos que se salven naciones, ni ciudades, ni comunidades, ni barrios, sino que se salvan los individuos. Leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el